Bueno, ahora sí vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, del 31 al 46. Y hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta a las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, le diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos ido a visitar? Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubiesen hecho para mí. Luego le diré a los malvados: aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga y al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un texto que es fuerte, porque está hablando del día del juicio final. Está hablando del día que la humanidad y el mundo como lo conocemos no va a existir más. Ese día donde todos los hombres y todas las mujeres estarán delante del trono de Dios y serán juzgados. ¿Sí? Todos nosotros tendremos un juicio al menos en la vida. Y ese juicio es el juicio final. ¿Y cómo vamos a ser juzgados según la palabra de Dios? Por nuestras acciones, por nuestras obras. Y para Dios, en este texto, para Jesús, que se presenta como un rey, hay dos clases de personas: las personas buenas y las personas malas. Jesús es claro con esto. Y Jesús es claro también en la diferencia que hay entre las personas buenas y las personas malas. Fíjense lo siguiente: el discurso es muy sencillo, es muy agresivo, pero es muy sencillo. Fíjense que lo que Jesús viene a proponer es lo siguiente. Dice: yo me voy a dar cuenta que ustedes realmente eran verdaderos hijos de Dios, que ustedes verdaderamente eran cristianos por sus obras, pero no cualquier obra. Jesús no habla acá de porque fueron fieles en su matrimonio. Jesús no dice acá porque no mintieron mucho. Jesús no habla acá de muchas otras cosas, sino de una específica. Y desde la preocupación que hayamos tenido nosotros por los demás. Cómo hayamos servido al otro. Y no a cualquier otro,
sino que lo que presenta Jesús en su lista y en su discurso, Jesús podría haber usado el discurso final para decir cómo iba a ser el juicio con un montón de pretensiones morales. Sin embargo, él dejó su discurso puesto hacia los desgraciados en la vida. ¿Y qué son los desgraciados? Las personas que sufren y padecen enfermedades. Las personas que son pobres y que no tienen nadie que los defienda. Las personas que están presas injustamente. Hay mucha gente que está presa injustamente, presos políticos, presos que están víctimas del terrorismo. Hay mucha gente que está presa, ¿sí? Las personas que están en necesidad, los huérfanos, la gente que está desprotegida. Jesús apunta hacia esas personas. Y Jesús dice, los buenos son aquellos que en su vida se preocuparon y sirvieron con lo que tenían, ya sea poco, sea mucho, sea material o sea como un amigo, como una persona que acompaña, porque no es todo lo que habla Jesús es material, ¿eh? También habla de acompañar, también habla de recibir en tu casa, también habla de compartir tu ropa. Jesús dice, estos son los que estarán del lado derecho. Y fíjense que las personas se sorprenden. Le dicen, Jesús, pero nosotros nunca te dimos ropa, porque nunca te vimos desnudo. O nunca te vimos enfermo ni te fuimos a visitar a tu casa. Tampoco estuviste preso y te fuimos a ver a la cárcel. Ni tampoco te vimos con hambre ni con sed y te dimos de comer o de beber. No recordamos que esto haya sucedido. Y fíjense lo que le dice Jesús. Lo que hayan hecho por una persona o por muchas personas que hayan estado en esta situación es como si me lo hubiesen hecho a mí. Fíjense que muchas personas se llenan la boca hablando de que sirven a Dios, ¿no? Dicen, yo sirvo a Dios en mi iglesia. Yo canto adelante y cierro los ojos y levanto las manos y lloro y me presento profundamente espiritual dentro de mi congregación. Y yo me considero que sirvo a Dios porque hago esto, porque hago aquello, porque en la iglesia me dicen que yo soy un líder, que yo soy lo siguiente. Sin embargo, lo que Jesús nos plantea como servicio en el día del juicio es nada que ver con eso. Nos está hablando cuánto hemos puesto de nosotros en servirle a Él en los demás. Las lecturas previas a esta hablaban en el Antiguo Testamento un profeta como Ezequiel siendo muy duro con los gobernantes, porque los gobernantes se habían olvidado de servir al pueblo. Y les da muy duro. Y le dice al pueblo lo siguiente, Dios, yo a partir de ahora voy a ser el que los va a cuidar. No confíen más en ningún gobernante. Yo, el Señor, soy quien los va a cuidar. Y después en la lectura de Corintios que leyó Mirta, hablaba sobre Jesús presentándose como el Rey del universo. Y Jesús entonces es aquel que en el Antiguo Testamento nos dice a nosotros como pueblo que Él es quien nos cuida a nosotros. Pero ¿cómo nos cuida el Señor? ¿Cómo cuida el Señor a la humanidad? ¿A través de quién? A través de su iglesia. A través de su iglesia. ¿Cuándo una iglesia está muerta? Piénsenlo, ¿cuándo una iglesia está muerta? Cuando no tiene un buen show, cuando no tiene una buena alabanza, cuando la gente no salta, ni canta, ni grita, ni se tira en el suelo y patalea. ¿Eso significa el fuego del Espíritu? ¿O el fuego del Espíritu es una iglesia que tiene conciencia de cuál es su servicio en la tierra? La iglesia de Cristo es la encargada por Dios de cuidar a la humanidad y principalmente a aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. La iglesia de Cristo es la que se tiene que poner delante de los débiles para defenderlos y no delante de los poderosos, como muchas veces hacen los cristianos, las iglesias, los pastores, los sacerdotes, poniéndose a defender a los poderosos y olvidándose de los más débiles. ¿Y cómo los trata Jesús a los malvados? Les dice, ustedes apártense de mí, vayan a la izquierda, porque ustedes, cuando yo tuve hambre, no me dieron de comer, cuando yo tuve sed, no me dieron de beber, no me recibieron en sus casas, cuando me vieron, se cruzaron de vereda, cuando tuvieron la posibilidad de ayudar a uno que me representa a mí, que es un indefenso, que es un niño, que es un pobre, que es un enfermo, ustedes no lo hicieron, me esquivaron. Y ustedes representan ese sector que yo le denomino como rey
dice Cristo, como Rey del universo los denomino como malvados. Y no tienen lugar en mi reino. No hay espacio. No hay espacio para los que fueron egoístas, para los que pudiendo hacer el bien, prefirieron no hacerlo, viendo el sufrimiento de un otro. ¿Saben qué pasa cuando ven el sufrimiento de un ser humano uno? Por más que sea de otra parte del mundo, completamente lejano a nosotros, con otro color de piel. ¿Qué le produce a los buenos que Jesús habla? Le produce dolor. Porque ¿saben qué pasa? Pensamos que podemos ser nosotros. Cuando uno ve sufrir a un ser humano, ese dolor que le causa es porque uno piensa, yo podría ser ese, pero a mí no me tocó. Y siento empatía por ese ser humano, porque yo también soy un ser humano. Los malvados son aquellos que no sienten nada. Los malvados son los que ven el sufrimiento del hombre, o de la mujer, o del niño, y miran para un costado. Esos son los que en el día del juicio final solamente recibirán de Dios el castigo. Y para terminar la homilía del día de hoy, que es una homilía fuerte, porque el texto es fuerte, no está hablando de correr en la pradera como Heidi, está hablando del día del juicio final. Y lo que dice Jesús es claro, el juicio vendrá de acuerdo a tus obras. Y obras específicas, obras que significan el cuidado del débil. El cristiano representa al débil. Jesús es el débil, Jesús es el pobre, Jesús es el enfermo, Jesús es el huérfano, Jesús es el extranjero que se va de su país como refugiado a otro país. Jesús representa a ellos y nosotros seremos juzgados de acuerdo a nuestra actitud con los otros. ¿Sí? Uno puede ser pobre y sin embargo ser rico. ¿Rico en qué? Rico en buenas obras, rico en corazón, rico en empatía, rico en solidaridad. La riqueza no debe medirse por lo que tengo materialmente, sino por quién soy. Tratemos y construyamos una vida para poder estar del lado derecho de Jesús, del lado de los buenos. Que el Señor les bendiga. Y ahora sí pasamos a levantar las ofrendas mientras preparamos la mesa. Cortame el video. Dale.